Hola, hola y nuevamente hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y tu casa. Si eres nuevo por acá, mucho gusto, mi nombre es Aimee y te doy la bienvenida. Soy una cubana y vivo en Canadá. El último videito que te subí fue haciéndote un recorrido por la vieja ciudad de Montreal. Hoy estoy lista porque este fin de semana hay que aprovecharlo al máximo, así que son las 7 de la mañana y voy saliendo para Quebec City. Hoy vamos a conocer un poco más de esta ciudad. Yo no la conozco, yo nunca he ido, pero tengo muchas expectativas por conocerla, así que aquí estoy lista para pasar el día por allá. Y bueno, vamos a ver qué hay de bueno por allá, así que te recomiendo quedarte hasta el final de este video porque estoy segura que te va a encantar esa ciudad. Tengo muy buenas referencias y así conoces un poquito más de este hermoso país. ¡Uy! ¡Un bicho! Se mete en el carro. Quédate hasta el final de este video. No olvides suscribirte, dejarme tu like, activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo nuevos videos. Y ahora sí, vamos directo al punto. Bueno, mis queridos, aquí vamos entrando a la ciudad de Quebec. Fueron más o menos 3 horas desde Montreal hasta acá, y justo por este puente que vamos, que fue creado para un uso de hasta 90,000 vehículos por día, transitan hasta 115,000 carros al día, siendo el puente colgante más utilizado de Canadá. Y miren esto y díganme si no es digna de elogio esta ciudad. Solamente la arquitectura es bellísima. Y debo decir que aunque cuando estaba en Cuba siempre me llamó más la atención conocer Toronto, que por cierto es hermoso también, me encanta este estilo europeo. Yo soy fanática y además tengo la esperanza de un día poder conocer Europa, y como que en este lugar siento que se ha preservado más la historia. Otra cosa que me encanta es la limpieza que hay en las calles. Una ciudad, por muy linda que sea, para mí si está llena de basura en cada esquina pierde totalmente el encanto. Miren el caso de La Habana en general, y bueno, si vamos en estos tiempos a La Habana vieja, ni hablar. Caballero, tan linda que es La Habana y nuestros dirigentes la tienen cayéndose a pedazos. Ese fuerte que justo acabamos de pasar ahí nos da la entrada al viejo Quebec. Aquí estamos y es conocido como las fortificaciones de Quebec. De hecho, no sé si alcanzaron a leer un cartel ahí delante que lo decía, y es el testimonio del rico pasado militar y social del distrito histórico del viejo Quebec, que además forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Y aquí andamos buscando un parqueo, vamos a ver si no nos sacan el zumo como en Montreal, pero no sé por qué tengo la ligera impresión de que esta zona es aún más cara y que nos van a sacar un sable con el precio del parqueo. Amigos, ya estamos en Quebec, en el viejo Quebec. Miren, me ha encantado desde que entré a esta ciudad. Está tan pero tan linda, parece un país nuevo, de verdad, parece otro país dentro de Canadá, porque no sé, veo las calles con un ambiente diferente, todo se ve tan limpio, tan verde y todo el trayecto, la carretera hasta acá, también unos paisajes maravillosos. Miren todos los monumentos y las edificaciones así en forma de castillo. Aquí esto está, de verdad, es algo digno de admirar. Yo espero que la temperatura se comporte porque yo vine en plan verano pero ahora está haciendo un poquito de viento y sí me está pegando el frío un poco. No traje ni abrigo ni nada, así que espero que se caliente un poquito porque no quiero sufrir. Miren acá atrás, qué bello se ve esto. Y aquí al frente está tocando una banda, una sinfonía. Wow. Y hay un crucero ahí, no sé si es el mismo que vimos ayer en Montreal, pero se parece cantidad. Vamos a bajar para tener una vista panorámica. Aquí sí es todo francés, así que vamos a entrenarnos hoy en
El merci beaucoup, s'il vous plaît. Wow, eso está bello. Bueno, al menos ya me estoy relajando con esta vista para olvidar el chuchazo que me dieron con los $40 canadienses que costó el parqueo, pero ya les dije que era algo que esperaba. Así que vamos a caminar un poco por acá. Quiero que vean toda esta terraza hermosa con vistas al río San Lorenzo y a despejarnos con esta hermosa sinfonía de voces. Son voces melodiosas, angelicales. Esta amplia explanada peatonal es llamada la Terraza Dufferin. Fue nombrada así en honor al gobernador de Canadá en ese momento, y esta terraza junto con lo que es el viejo Quebec fue denominado Patrimonio de la Humanidad. Aquí tenemos el castillo Frontenac, que es estilo chateau, que lo que significa es castillo en francés, y desde acá también podemos disfrutar vistas panorámicas del río San Lorenzo, que lo vemos por acá, y por eso este lugar es un lugar que no deja de venir todo turista que llega a esta ciudad, y realmente si vienes algún día a esta ciudad te lo recomiendo 100%, porque no te vas a arrepentir. Al otro lado vemos la isla Orleans y tienes la posibilidad de trasladarte hacia allá a través de un ferry. El crucero aquel, si viste el video anterior, te resultará familiar. Es el Volendam y justo lo vimos ayer en la ciudad de Montreal, y para llegar hasta esa ciudad que ves ahí abajo lo puedes hacer a través de una escalinata que hay disponible. Un dato que se me olvidó comentarte ahorita es que este castillo también es un hotel, y como recomendación te digo que si vienes por acá de visita consideres hospedarte en otro lugar y nunca tomes en consideración este hotel si quieres hacer un viaje económico, porque estuve chequeando los precios y realmente son elevados, bastante elevados, porque esto es una zona muy turística y eso impacta obviamente en los precios que, bueno, como les he comentado, todo está un poco caro por acá. Vamos a caminar más adelante, que siento que está sonando por ahí otra voz melodiosa, a ver qué nos encontramos por allá. Es que, miren, es un lugar angelical porque la música que están tocando, tanto la sinfónica esa que estaba allá atrás, que ya paró, ahora miren a esta señora cantando el aleluya con esa voz, y uno viendo estos paisajes. Es que es algo que hace match, es algo que hace una combinación perfecta. De verdad que se siente tan especial este lugar. ¡Ay, me encanta! ¿Quién iba a decir que yo algún día iba a estar aquí? Este monumento que ven acá y gusta mucho para hacerse fotos fue erigido en honor a un francés llamado Samuel de Champlain, quien participó en la exploración de Norteamérica. Existen en toda América del Norte disímiles monumentos en su memoria, así como llevan también su nombre muchos lugares, calles y estructuras, pero el más notable sin dudas es el lago Champlain, que se encuentra ubicado entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Aquí
usando la escalinata de la que les hablé hace un rato y miren la cara de niña que le han regalado un juguete nuevo que yo llevaba. Ay, Dios mío, fue una experiencia tan bonita para mí que bueno, yo soy ese tipo de persona que cada cosa nueva la disfruto tanto, por simple que sea. Imagínense conocer nuevos lugares en este país hermoso. Llevo un año acá y realmente cada cosa nueva que voy conociendo la aprecio demasiado. Me siento súper agradecida de estar acá, de tener estas experiencias, porque bueno, durante mis 30 años en Cuba yo nunca había podido conocer ningún otro lugar fuera de Cuba, ningún otro país. Entonces para mí esto realmente es una bendición muy grande, porque a pesar de que aquí hay que trabajar duro para lograr lo que uno quiere, eso sí, no te voy a mentir, pero sí tienes derecho a soñar y puedes cumplir esos sueños y esas metas que te propongas. Wow, mira qué lindo se ve desde acá abajo del castillo. Aprovecho este momento para pedirte que me regales tu like si te está gustando este videito y que por favor lo compartas con otras personas para que apoyes el canal y lo ayudes a crecer. Además, recuerda activar la campanita de notificaciones y suscribirte para que sigas recibiendo mis nuevos videos. Hablando un poco de los precios en cuanto a las atracciones por acá, déjenme decirles que las entradas a los museos y a los sitios históricos, como por ejemplo el Museo de la Civilización, pueden costar entre 10 y 20 dólares canadienses. Además tienen la posibilidad de acceder a los tours guiados por acá por la ciudad, tours históricos para conocer sobre la historia del viejo Quebec, y los costos para hacer estos recorridos o los paseos en barco por el río San Lorenzo pueden oscilar entre los 20 y los 50 dólares canadienses por persona. En cuanto al transporte público, bueno, ya los autobuses y el transporte público en general tiene tarifas relativamente económicas, alrededor de los 3.75 canadienses por viaje, pero si ya hablamos de taxi y servicios como por ejemplo Uber, ya sí pueden costar más en dependencia de la distancia y de la demanda. Estamos en la Basílica Catedral de Notre Dame, en la ciudad de Quebec. Ayer les estuve mostrando la iglesia de Notre Dame, pero en el viejo Montreal. Esta es la de Quebec y déjenme decirles que esta es la iglesia más antigua que se puede encontrar en el Nuevo Mundo desde México hacia el norte. Así que realmente es una reliquia histórica y está ubicada en esta plaza aquí en el viejo Quebec. Y es un lugar súper turístico y súper emblemático, no solo para los turistas, sino para los locales también. Gracias a Dios que se me quitó el frío totalmente. Ahora más bien se siente el sol fuertecito. Es bonito poder estar acá en esta etapa del año con un buen clima. Pero bueno, también el invierno tiene sus encantos en esta ciudad. Y en el invierno se desarrolla aquí en Quebec el Festival de Invierno. Es uno de los festivales de invierno más grandes y más antiguos del mundo y se celebra anualmente justo aquí en el viejo Quebec. Incluye muchísimas actividades como desfiles nocturnos, esculturas de hielo, competiciones en canoa en el río San Lorenzo, que para ese tiempo me imagino que estará parcialmente o totalmente congelado. Y ese festival de invierno concibe muchas actividades que son gratuitas o de bajo costo. Así que es un buen plan venir para esa fecha y ver otra cara del viejo Quebec. Aquí tenemos detrás otro lugar importante de aquí de la ciudad de Quebec. Es el City Hall de Quebec, o sea que es el lugar que es sede del gobierno local de la ciudad de Quebec y también está ubicado acá en el casco histórico de la ciudad de Quebec. Y déjenme decirles que está inclinada porque fue construida en una colina que albergó el colegio de los jesuitas desde 1730 hasta 1878. Y ahora, bueno, es como les decía,
el lugar donde está ubicado el gobierno local de la ciudad de Quebec. Amigos, me encanta que todo acá lo que vemos, por lo menos de este lado, son tiendas, negocios pequeños, galerías de arte moderno. Sin embargo, están todas ubicadas en lugares que mantienen la construcción y la arquitectura antigua, como para no descoordinar con todo el entorno histórico de esta ciudad. Y me gusta mucho porque han respetado eso, a pesar de que uno ve algunos edificios que sí son más modernos. La mayor parte de las construcciones acá en Quebec, por lo menos en esta parte del viejo Quebec, son antiguas. Y me parece que es una belleza porque realza la síntesis, la esencia de este lugar. La ciudad de Quebec es una ciudad peatonal por excelencia y aquí lo podemos ver. Hay tantas personas caminando ahora mismo por acá. Esta es la calle Saint-Jean y está en la villa, aquí en el viejo Quebec. Es una villa súper colorida, tiene muchas tienditas, muchos establecimientos, restaurantes, galerías de arte. Y es una de las calles más transitadas, y lo bueno que tiene el viejo Quebec es que todas las atracciones y todos los centros turísticos están muy cerquita unos de otros, que en menos de 20 minutos puedes recorrer toda esta zona por acá. Así que ahora estamos de recorrido conociendo un poco más de esta ciudad. Esta es una de las arterias más bohemias y cálidas de la ciudad de Quebec y es además una de las calles más antiguas. Los amantes de la gastronomía aquí pueden encontrar variedad de opciones, así que por esa parte Quebec tiene todo para ofrecer. Las opciones están desde restaurantes gourmet hasta panaderías y chocolaterías artesanales, y por la noche también tiene una rica actividad de bares, clubes, donde puedes disfrutar de música en vivo y por supuesto acompañada de un cóctel o una cervecita bien fría. Acá voy subiendo a lo que son las fortificaciones de Quebec, que vimos cuando íbamos entrando en la mañana, y están constituidas por estos enormes muros de piedra que se extienden rodeando todo lo que es el viejo Quebec, por alrededor de 4.6 kilómetros, y son las únicas fortificaciones intactas en todo el norte desde México hacia acá. Y por supuesto yo quiero ver las vistas desde allá arriba, cómo se ve la ciudad. Hay varias entradas en estas fortificaciones que dan acceso al viejo Quebec, y esta puerta justo por donde estamos subiendo es la puerta Saint-Jean, como la calle a la que le da acceso, y en el pasado, además de su función defensiva, también regulaba el comercio y el tránsito a la ciudad. Wow, miren la vista desde aquí. Desde aquí se puede ver toda la calle Jane, la calle peatonal. Miren cuántas personas. Todo es extremadamente perfecto aquí. Para donde quiera que tú miras hay belleza. Alrededor y dentro de las fortificaciones existen varios museos y exhibiciones, como el Museo de la Ciudadela, que es el edificio militar más antiguo de Canadá, y bueno, es otro sitio que te invito a conocer si te llegas por acá.
Ahora sí, amigos, hasta aquí el videito de hoy. Te agradezco si llegaste hasta el final. Recuerda dejarme en los comentarios tus impresiones del viejo Quebec y tu like si te gustó. Nos vemos en un próximo videito. Un besito, los quiero mucho y ahí nos vemos. Chao, chao.